Bien, empiezo con el vídeo del tema 3 de Química de segundo de bachillerato, que es enlace químico, y esta es la parte de teoría. Dentro del enlace químico vamos a ver primero el enlace iónico, segundo el enlace covalente, tercero el enlace metálico, cuarto las fuerzas intermoleculares y por último propiedades de las sustancias. El enlace químico. El enlace químico es la fuerza responsable de la unión estable entre los iones, átomos o moléculas que forman una sustancia. El concepto de enlace en química permite clasificar las sustancias en función del tipo de enlace que presentan sus átomos, iones o moléculas. Así tendremos sólidos iónicos que están formados por aniones y cationes con un enlace iónico que es fuerte, por ejemplo el cloruro sódico. Sólidos covalentes moleculares que están formados por moléculas neutras que están unidos por enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals como hidrógeno, agua, etc. Sólidos covalentes atómicos que están formados por átomos con un enlace covalente entre todos los átomos, como por ejemplo el cuarzo, el diamante. Y los metales que están formados por cationes y electrones deslocalizados con un enlace metálico que les une, como por ejemplo el sodio, el hierro o el mercurio. Los electrones que intervienen en un enlace son aquellos que se encuentran en el nivel más externo, que es el nivel de valencia. Estos electrones, por lo tanto, se denominan electrones de valencia. La regla del octeto electrónico es que en la formación de un enlace los átomos tienden a ceder, ganar o compartir electrones, hasta que el número de estos sea igual a 8 en su nivel de valencia. Esta regla tiene su explicación en la estabilidad que alcanza un átomo cuando en su última capa tiene una configuración electrónica ns2-np6. Sin embargo, tiene limitaciones. El hidrógeno, por ejemplo, tiene tendencia a ganar un electrón y rodearse solamente de 2 electrones, es decir, adquirir la configuración electrónica del helio, 1s2. El litio y el berilio también tienen tendencia, perdiendo electrones, a adquirir la configuración electrónica del helio, incluso el boro. Cuando un átomo tiene electrones ocupando niveles de cuarto periodo y siguientes, entonces puede tener tendencia a rodearse de más de 8 electrones, no cumpliendo la regla del octeto, como por ejemplo el azufre en el hexafluoruro de azufre. Ejemplos. Primero, representación de Lewis de los electrones de la capa de valencia de algunos átomos. Ahí veis el hidrógeno, oxígeno, helio, flúor, carbono, neón, nitrógeno y cloro con todos sus electrones de valencia. Luego tenemos la representación de Lewis de moléculas sencillas que cumplen la regla del octeto, excepto en el caso del hidrógeno. Tenéis ahí el amoníaco, dióxido de carbono, metano, bueno, varios diferentes. Y luego la representación de Lewis de moléculas que no cumplen la regla del octeto, como el trifluoruro de boro, el hexafluoruro de azufre o el pentacloruro de fósforo. Energía y estabilidad. La formación de cualquier tipo de enlace supone que el sistema resultante debe tener menos energía que el que constituían las partículas aisladas. Además, el enlace formado será tanto más estable cuanto mayor sea la disminución de energía. La curva de Morse que vemos aquí en la imagen representa la variación de energía potencial cuando dos átomos o iones se acercan el uno al otro, es decir, frente a la distancia entre los núcleos. La curva final es el resultado de dos interacciones, una de atracción entre el núcleo de uno de los átomos o iones y la nube electrónica del otro, y otra de repulsión entre las propias nubes electrónicas de los dos átomos o iones. En la figura adjunta, la que os he comentado antes, se representa la curva de Morse para la formación del hidrógeno. La zona 1 de la curva es la situación en la que los dos átomos de hidrógeno se encuentran
a una distancia tal que no interaccionan. En la zona 2, el sistema se está estabilizando por atracción entre el núcleo de un átomo y la nube electrónica del átomo vecino. La máxima estabilidad se da cuando se ha formado el enlace, que es el punto 3, es decir, cuando la distancia entre los núcleos es de 74 picómetros. En la zona 4, es decir, cuando la distancia entre los núcleos es menor a esta cantidad, se ponen de manifiesto, en mucha mayor medida, las fuerzas de repulsión entre las dos nubes electrónicas y el sistema se hace menos estable. La energía de enlace es la energía desprendida en la formación de un enlace químico. Se suele medir para un mol de sustancia y no para un enlace. En la figura anterior, la energía de enlace de la molécula de hidrógeno es de menos 432 kilojulios por mol. Vamos a ver el enlace iónico. Dentro de este apartado vamos a ver lo que es el índice de coordinación, la energía de red y el ciclo de Born-Haber. Un ion es una partícula cargada que está formada por un átomo o un conjunto de átomos neutros que perdieron o ganaron electrones respecto de los que deberían poseer para conservar la neutralidad. El número de electrones que puede ganar o perder un átomo neutro es, de forma preferente, aquel que da lugar a una configuración electrónica estable, de gas noble, Np6, excepto para el litio y el berilio, que sería un S2 en su última capa, una configuración que llene completamente un orbital diferente al orbital p, o una configuración que permita que los electrones que queden en la última capa tengan el máximo desapareamiento. La valencia iónica es la carga eléctrica que adquiere un átomo cuando se convierte en catión o en anión. Por ejemplo, las valencias iónicas del calcio, aluminio, bromo, azufre y fósforo son del calcio más 2, del aluminio más 3, del bromo menos 1, del azufre menos 2 y del fósforo menos 3. Enlace iónico es la unión resultante de la presencia de una fuerza electrostática entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación de un compuesto constituido por una red cristalina iónica. Las propiedades generales de las sustancias iónicas son que son sólidos de aspecto cristalino, son solubles en agua y en disolventes polares. En estado sólido no conducen la electricidad, sin embargo, sí lo hacen en estado fundido, líquido o disueltos en agua. Son sustancias con altos puntos de fusión y ebullición. Aquí os he puesto una tabla con ejemplos de sustancias iónicas y cuáles son sus cationes y sus aniones. Vamos a ver lo que es el índice de coordinación, también llamado número de coordinación de un ion. Es el número de iones de signo contrario que le rodean a la misma distancia en una red cristalina iónica. Esta definición se basa en que cada compuesto iónico adopta una estructura cristalina característica, resultado de la composición de fuerzas atractivas y repulsivas entre los iones de la red. Toda red cristalina cumple dos condiciones. Los iones ocupan el menor volumen posible, o sea que hay un máximo empaquetamiento, y el cristal resultante debe ser neutro. Vamos a ver el análisis de la estructura cristalina del cloruro de sodio. Veis ahí en la imagen. Podemos ver que cada ion sodio se rodea de 6 iones cloruro. Para mantener la neutralidad de la red, cada ion cloruro debe rodearse, por lo tanto, de 6 iones sodio, aunque podría rodearse por su tamaño hasta de 12 iones sodio. Por tanto, el índice de coordinación en el cloruro de sodio para cada ion es 6. El tamaño del ion sodio es el limitante en esta red respecto del índice de coordinación.
Dado que en toda la red, por cada 6 iones de un signo hay 6 iones del signo contrario, la fórmula empírica del cloruro de sodio es NaCl. Viendo una red cristalina no se puede decir que exista una molécula de cloruro de sodio y se habla en el caso de los compuestos iónicos de fórmula empírica. Existen 14 tipos de redes cristalinas diferentes. La energía de red. La energía de red, también llamada energía reticular, se representa por U, es una magnitud que nos determina la estabilidad de un compuesto iónico, es decir, es la energía desprendida del proceso de formación de un mol de compuesto iónico sólido a partir de sus iones en estado gaseoso. La energía reticular es negativa, es un proceso exotérmico, cuanto más estable sea el compuesto iónico. Por ejemplo, un ion sodio más en estado gaseoso más cloruro en estado gaseoso me da cloruro de sodio en estado sólido y la energía reticular de menos 388 kJ por mol. La energía reticular la podemos calcular de dos maneras. Teóricamente, aplicando el modelo iónico que da lugar a la llamada ecuación de Born-Landé o utilizando el llamado ciclo de Born-Haber. La ecuación de Born-Landé se puede escribir de la siguiente manera: U es igual a menos Na por K por A por ZC, ZA e cuadrado partido de R sub 0 por 1 menos 1 partido por N, donde Na es el número de Avogadro, K es la constante de Coulomb en el vacío, A es una constante llamada constante de Madelung, cuyo valor depende del tipo de estructura cristalina, ZC y ZA son las cargas del anión y del catión, E es el valor absoluto de la carga del electrón, R sub 0 es la distancia de equilibrio entre los dos núcleos, entre el núcleo del catión y del anión, y N es el llamado exponente de Born, que es coeficiente de Born o cofactor de compresibilidad, característico de cada par de iones enlazados. Se puede observar que la energía reticular de un compuesto aumenta cuando aumentan las cargas de los iones y cuando disminuye el tamaño de estos, la distancia entre los iones es menor. El ciclo de Born-Haber. La idea principal es que si un compuesto iónico se puede obtener por dos caminos diferentes, las energías puestas en juego en los procesos que intervienen deben ser iguales. Es una aplicación concreta de la ley de Hess. Esta idea es más comprensible si pasamos directamente a los ejemplos. Primero es el cálculo de la energía reticular del fluoruro de litio. Os he puesto los cálculos matemáticos y el esquema del ciclo de Born-Haber. No voy a hacer los cálculos matemáticos, simplemente voy a explicar el esquema. Si tenemos litio-sodio y el flúor gas, para formar fluoruro de litio necesito ajustar la reacción y sería un medio de flúor. Para pasar el litio de sólido a gas necesito entalpía de sublimación y el líquido gas, para ionizarlo, la energía de ionización del litio. El fluoruro, como tengo que romper la molécula, el flúor, es un medio de la entalpía de disociación y luego la afinidad electrónica del flúor para convertirlo en flúor menos. La unión del litio más y flúor menos sería la energía reticular. También he puesto en la reacción inicial la entalpía de formación del litio, así que al final la entalpía de formación del fluoruro de litio sería la suma de la entalpía de sublimación del litio más la energía de iniciación del litio gaseoso más un medio de la entalpía de disociación del flúor más la afinidad electrónica del flúor menos más la energía reticular. Y aquí tenéis otro ejemplo de lo mismo, que es el bromuro de calcio, se hace de la misma manera. Pasamos al enlace covalente. Dentro del enlace covalente vamos a ver las estructuras de Lewis, la geometría de las moléculas, la teoría del enlace de valencia, la hibridación y los parámetros de enlace. El enlace covalente se produce
al unirse elementos no metálicos entre sí o con el hidrógeno, es decir, entre átomos de electronegatividades semejantes y altas en general, situados a la derecha del sistema periódico. Este enlace se debe esencialmente a la compartición de electrones entre los distintos átomos, de manera que la energía del sistema disminuye respecto a la que tenían los átomos por separado. Las sustancias covalentes se pueden clasificar en dos grupos. Sustancias moleculares. Los átomos enlazados por enlace covalente forman entidades discretas denominadas moléculas. La mayor parte de las sustancias covalentes pertenecen a este grupo, en el que hay elementos como el cloro, oxígeno y el nitrógeno, y compuestos como el agua, el ácido sulfúrico, el butano, CO2, etc. Sustancias atómicas o sólidos reticulares. Están formados por redes de átomos enlazados covalentemente que no forman moléculas en el sentido estricto. A este grupo pertenecen los elementos carbono y sus formas cristalinas, alotrópicas, el diamante y el grafito, el boro, el silicio, el germanio y los compuestos SiO2, SiC y Bn. Propiedades generales de las sustancias covalentes. Las propiedades en realidad son muy variables, pero podemos establecer las siguientes generalidades. Las sustancias moleculares en condiciones estándar pueden ser gases como el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el dióxido de carbono, propano, etc. Líquidos como el agua, el etanol, el bromo, o sólidos como el yodo, el octazufre, pentafósforo, naftaleno, decano, etc. En estado sólido forman redes cristalinas constituidas por moléculas unidas mediante débiles fuerzas intermoleculares. Por tanto, presentan bajos puntos de fusión y ebullición, por lo general. Generalmente son insolubles en disolventes polares y solubles en líquidos covalentes orgánicos como el benceno, el hexano o el tetracloruro de carbono. Las moléculas con polaridad resultante son las que presentan mayor solubilidad en agua y disolventes polares. Las sustancias atómicas o sólidos reticulares tienen puntos de fusión muy elevados, entre 1200 y 3600 grados centígrados, debido a que hay que romper enlaces covalentes. No conducen la electricidad, son insolubles en cualquier disolvente y son muy duros. Vamos a ver la teoría de Lewis y las estructuras de Lewis. En el enlace covalente, los átomos se enlazan compartiendo electrones para adquirir estructura electrónica de gas noble en su última capa. Los electrones que forman parte del enlace es como si pertenecieran por completo a cada uno de los átomos que forman el enlace y que lo comparten. Hay varios tipos de enlaces covalentes. El enlace simple, en el que los dos átomos implicados solo comparten un electrón cada uno, por ejemplo el flúor, el agua o el amoníaco. Enlaces dobles en los que los dos átomos implicados en el enlace comparten dos electrones cada uno, por ejemplo ocurre en el oxígeno. Enlace triple, en el que los dos átomos implicados en el enlace comparten tres electrones cada uno, por ejemplo en el nitrógeno. Y enlace coordenado es un enlace simple en el que los dos electrones que forman el enlace son proporcionados por uno de los átomos que forman el enlace, por ejemplo el ion amonio, si uno de los hidrógenos tiene este tipo de enlace con el nitrógeno. La covalencia de un elemento es el número de enlaces covalentes que puede formar. Para hacer las estructuras de Lewis se pueden establecer una serie de reglas que permiten diseñar estructuras de moléculas de acuerdo con la notación de Lewis y que ya han sido estudiadas anteriormente. Vamos a repasarlas. Primero hay que elegir el átomo central y establecer una distribución simétrica de los átomos que se unen a este átomo central. Después los átomos que se pudieran unir a los átomos unidos a la central.
Determinar el número n total de electrones que caben en la capa de valencia de todos los átomos. Para ello se deben contabilizar los 2 electrones por cada hidrógeno y 8 electrones por cada átomo restante, para los elementos de los periodos 1, 2 y 3, que son los que se analizarán ahora mismo. Determinar el número V de electrones realmente disponibles en la capa de valencia de todos los átomos. Para ello se deben conocer la configuración electrónica de cada átomo de la molécula. Determinar el número C de electrones compartidos por los átomos de la molécula, que será N-V. El número de enlaces covalentes será C medios. Determinar el número S de electrones no compartidos, que será V-C. El número de pares de electrones no compartidos será S medios. Establecer una estructura que distribuya los pares de electrones compartidos y no compartidos alrededor de todos los átomos, cumpliendo la regla del octeto, excepto para el hidrógeno, que solo comparte un par electrónico. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, primero les he puesto el ácido carbónico. N sería 4 por 8 más 2 por 2, que es 36. V 1 por 4 más 3 por 6 más 2 por 1, que son 24. C sería N menos V, que es 12, y S V menos C, que es 12. Así que el número de pares compartidos es 6 y el de pares no compartidos es 6 también. En el caso del trióxido de azufre, N vale 32, V 24, C valdría 8 y S 16, así que el número de pares compartidos son 4 y de no compartidos 8. Ahí veis la estructura. En el anión sulfato, N valdría 40, V 32, C 8 y S 24, así que tengo el número de pares compartidos serían 4 y no compartidos 12. El asterisco que pone con el 32 es que la carga del ion se tiene en cuenta a la hora de determinar el número de electrones de la capa de valencia disponibles. Si se trata de un anión, su carga suma al valor de V, y si es un catión, su carga resta. Por último, os he puesto el cianuro con una N de 16, una V de 10. Aquí tengo que tener en cuenta lo mismo que he contado antes con el sulfato. La C sería 6, S 4, así que el número de pares compartidos sería 3 y el de no compartidos 2. Vamos a ver cómo se determina la carga formal de un átomo en una molécula. La carga formal es el número de electrones de valencia del átomo menos el número de electrones no compartidos del átomo menos el número de electrones compartidos por el átomo partido por 2. Por ejemplo, en el anión sulfato que hemos visto antes, la carga formal se determinaría. El azufre sería 6 menos 0, menos 4 partido por 2, que sería 2. Y el oxígeno sería 6 menos 6, menos 2 partido por 2, que sería 1, pero como hay 4 oxígenos iguales, sería menos 4. La carga del anión sería, por tanto, menos 4 más 2, menos 2. En el caso del cianuro, la carga formal del carbono sería 4 menos 2 menos 6 partido por 2, que es menos 1, y la del nitrógeno 5 menos 2 menos 6 medios, que es 0. Así que la carga del anión es menos 1. Os he puesto aquí 3 ejemplos más para que lo vayáis haciendo vosotros: el nitruro, el NO2+ y el monóxido de carbono. Vamos a ver ahora lo que es la resonancia. En ocasiones es posible establecer más de una estructura de Lewis para un compuesto. Por ejemplo, en el ácido nítrico, ahí veis la diferencia que hay entre los dos es que en uno de los oxígenos que tiene el doble enlace con el nitrógeno, en uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba. En estos casos se dice que las dos estructuras están en resonancia, lo cual se indica mediante el símbolo de doble flecha. En realidad, la estructura real es intermedia entre las dos estructuras resonantes. Cuando es posible escribir varias estructuras de Lewis para una misma molécula o un ion poliatómico, variando la ordenación de sus electrones, la estructura real es un híbrido en resonancia de todas ellas.
A cada una de las estructuras posibles se les denomina estructuras canónicas de resonancia. Vamos a ver ahora la geometría de las moléculas, la teoría de repulsión de pares de electrones del nivel de valencia. También se llama teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. La idea principal es que los pares enlazantes, que son los electrones compartidos, y los pares de electrones libres, que son los no compartidos o no enlazantes, que rodean al átomo central, se orientan de tal modo que existe una separación máxima entre ellos y, por lo tanto, una repulsión mínima. De esta manera se determina la orientación de los otros átomos en torno al átomo central, es decir, la geometría de la molécula. Es importante saber que el término par enlazante hace referencia al número de enlaces que tiene el átomo central, no al número de pares de electrones compartidos que tiene. Para establecer las diferentes geometrías vamos a distinguir tres casos: moléculas con un átomo central que solo tiene pares enlazantes, moléculas cuyo átomo central tiene pares enlazantes y pares electrónicos libres, e iones poliatómicos. Moléculas con un átomo central que solo tiene pares enlazantes. Si A es el átomo central y B los átomos que rodean, veremos aquí 5 tipos de moléculas: AB2, AB3, AB4, AB5 y AB6. Los tenéis en la figura. La molécula de cada tipo, por un ejemplo, sería el dicloruro de berilio, el trifluoruro de boro, el metano, el pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre. Excepto en el metano, ninguno cumple la regla del octeto en el átomo central. Todas estas moléculas y otras similares solo tienen pares electrónicos enlazantes, que se distribuyen en el espacio de manera que la repulsión entre ellos sea mínima. Todos son enlaces simples, y en la tabla siguiente, en la que hemos visto, se recogen las características. En la AB2 sería lineal, la AB3 plana trigonal, AB4 tetraédrica, AB5 pirámide trigonal y AB6 octaédrica. Moléculas con un átomo central que solo tiene pares de electrones enlazantes y libres. La geometría de la molécula cuando el átomo central tiene pares de electrones no compartidos debe tener en cuenta que las fuerzas repulsivas entre pares de electrones libres es mayor que la fuerza repulsiva entre pares enlazantes y pares de electrones libres, y mayor que las fuerzas repulsivas entre pares enlazantes. A la hora de contabilizar el número de pares enlazantes, se ha de tener en cuenta que el doble enlace de la estructura de Lewis, dos pares de electrones compartidos, cuenta como un par enlazante. Teniendo en cuenta esto, la distribución de los pares electrónicos está determinado por el número de estos. Si el número de pares enlazantes y libres es igual a 3, la distribución es plana trigonal. Si el número de pares enlazantes y libres es igual a 4, la distribución es tetraédrica. La distribución de los pares enlazantes y libres no es, sin embargo, la geometría de la molécula, ya que esta viene determinada solamente por la disposición de los pares enlazantes en la distribución correspondiente. Vamos a ver en la tabla a continuación unos ejemplos. Aquí vemos los ejemplos. El SO2 tiene dos pares enlazantes y uno libre, es trigonal plana. El agua tiene dos pares enlazantes y dos libres, es tetraédrica, aunque luego la geometría de la molécula es angular, igual que en el caso anterior. Y el amoníaco, que tiene tres pares enlazantes y un par libre, y que es también tetraédrica, pero es piramidal trigonal. Iones poliatómicos. La determinación de la geometría se lleva a cabo de la misma forma que hemos hecho antes, y en la tabla siguiente vemos varios casos. El nitrito, que tiene dos pares enlazantes y un par libre, sería triangular plana, aunque queda como angular. El carbonato, que tiene tres pares enlazantes y ninguno libre, es triangular plana.
y el clorato, que tiene 3 pares enlazantes y uno libre, sería tetraédrica y queda como piramidal trigonal. Vemos ahora la teoría del enlace de valencia. Por ejemplo, la molécula de cloro. La configuración electrónica del cloro nos dice que tiene un electrón desapareado en un orbital p. Este orbital se solapa frontalmente, como veis en la imagen, con el orbital p del otro cloro, formando un enlace que se denomina sigma. En el ejemplo de la molécula de oxígeno, la configuración electrónica del oxígeno indica que tiene 2 electrones desapareados en orbitales p. 2 de estos orbitales, uno de cada oxígeno, se solapan frontalmente formando un enlace sigma, como veis en la figura, mientras que los otros 2 se solapan lateralmente formando un enlace que se llama pi. Descripción de otras moléculas. En el nitrógeno, cada átomo tiene 3 electrones desapareados, por lo que se formará un enlace sigma entre 2 orbitales p de cada átomo y 2 enlaces pi entre 4 orbitales p, 2 de cada átomo. En el hidrógeno, cada átomo tiene un electrón desapareado en un orbital 1s. Se formará, por lo tanto, un enlace sigma por solapamiento de los orbitales 1s de cada átomo. En el fluoruro de hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón desapareado en orbital 1s, mientras que el flúor tiene un electrón desapareado en un orbital p. En este caso, ambos orbitales se solapan formando un enlace sigma sp. En algunos casos, los electrones de un átomo, que están inicialmente apareados, pueden desaparearse para participar en el enlace, si existen orbitales vacíos en la misma capa. Para que esto ocurra, es necesaria una pequeña aportación de energía. Así se explica, por ejemplo, la valencia 4 del carbono. Es decir, un electrón del nivel 2s pasa al orbital 2p vacío. En esta situación, el átomo de carbono podría formar 4 enlaces sigma con, por ejemplo, el hidrógeno, para formar metano. 3 de estos enlaces serían sp y otro sería ss. Sin embargo, en el metano, todos los enlaces de carbono e hidrógeno son idénticos. La teoría del enlace de valencia debe ser ampliada porque no demuestra que todos los enlaces sean iguales.
Vamos a ver ejemplos de moléculas con hibridación sp3 en su átomo central. La más característica es el metano. Empezamos con la configuración electrónica del carbono y para poder explicar la covalencia de 4 del carbono se produce una promoción de un electrón del orbital 2s al 2p. La hibridación sp3 tiene lugar entre el orbital 2s y los 3 orbitales 2p, dando 4 orbitales sp3. Los 4 orbitales que se solapan se forman 4 enlaces sigma sp3 con el hidrógeno, con el 1s del hidrógeno. En el caso del etano, los dos átomos tienen la misma hibridación. Un orbital híbrido sp3 se une con otro orbital híbrido sp3 del otro carbono por enlace sigma, y luego el resto de los hidrógenos de cada carbono se unen con los híbridos sp3 por enlaces simples, sigma. En el caso del amoníaco, la estructura electrónica del nitrógeno, como es 2s2, 2p3, se produce una hibridación entre el orbital 2s y los 3 orbitales 2p, de manera que la configuración queda también tetraédrica. Al final la molécula es angular porque uno de los híbridos sp3 no forma parte de la geometría de la molécula, ya que está relleno de un par de electrones. Con lo cual esto hace que se cierre el ángulo y el ángulo sea más pequeño que el de la molécula de metano, por ejemplo. Es un ángulo de 109,5. En el caso del agua pasa lo mismo. El oxígeno, el átomo central es 2s2, 2p4, se forman orbitales sp3, pero dos de ellos están llenos con dos pares de electrones, con lo cual el ángulo se cierra aún todavía más, quedando una molécula angular con un ángulo de 104,5 grados. Veamos ahora ejemplos de hibridación sp2 en el átomo central. Por ejemplo, el trifluoruro de boro. La configuración electrónica del boro es 2s2, 2p1 última capa. Para explicar la covalencia 3 del boro se produce la promoción de un electrón del orbital 2s a uno de los orbitales 2p vacíos, y la hibridación sp2 tiene lugar entre el orbital 2s y los dos orbitales 2p. Los 3 orbitales híbridos se solapan, cada uno con el orbital 2p del flúor, que tiene un solo electrón. Se forman 3 enlaces sigma sp2p. La geometría de la molécula es trigonal plana. En el caso del eteno, ocurre lo mismo con el átomo central, con el carbono. Lo que ocurre es que se forma un enlace sigma sp2-sp2 entre los dos carbonos y que no tiene libertad de giro, y 4 enlaces sp2s con cada uno de los hidrógenos. Entre los orbitales p que quedan libres de cada carbono se formará un enlace pi lateral que no participa en la hibridación. Y pasamos a la hibridación sp en el átomo central. Tenéis aquí 3 ejemplos: el dicloruro de berilio, el etino y el dióxido de carbono. Si nos fijamos en el dicloruro de berilio, el berilio, para explicar la covalencia 2, se produce la promoción de un electrón del orbital 2s a uno de los orbitales 2p vacíos, y entre los 2s y 2p se forma un orbital híbrido sp. Este orbital híbrido se solapa con un enlace sigma con el orbital p del cloro, formando enlaces sigma spp. La geometría es lineal. En el caso del etino, que tiene un triple enlace, se forma una hibridación sp en los átomos centrales del carbono, que tampoco tiene libertad de giro. Entonces habrá un enlace sigma sp p con sp, y luego los otros dos orbitales p que quedan libres del carbono formarán enlaces pi laterales, quedando una molécula lineal. El dióxido de carbono le ocurre lo mismo. Vamos a ver ahora los parámetros de enlace. El enlace covalente entre dos elementos cualquiera, A y B, tiene unas características que son comunes a todos los enlaces covalentes, independientemente de la identidad que tengan A y B. Existen una serie de parámetros que caracterizan los enlaces
y que nos aportan información para identificar las moléculas covalentes. Los parámetros que veremos ahora serán la energía del enlace, la longitud del enlace, el ángulo del enlace y la polaridad del enlace y de la molécula. La energía del enlace. Cuanto más estable sea un enlace, más difícil será romperlo. La energía de enlace en realidad también se puede llamar entalpía de enlace, es decir, es la energía que interviene en el proceso a presión constante, normalmente en condiciones estándar, de una molécula diatómica. Es la variación de entalpía que tiene lugar cuando se disocia un mol de moléculas en estado gaseoso en dos átomos que lo forman. En los dos átomos que lo forman. Así, por ejemplo, hidrógeno gas para dar 2 de hidrógeno, con su entalpía, el cloro y el fluoruro de hidrógeno. En las moléculas con más de 2 átomos, la energía de enlace se puede estimar como una entalpía media de enlace. En realidad, la presencia de unos enlaces puede afectar a la ruptura de otros. Para ello se puede utilizar una tabla que muestra la energía media de enlace en kilojulios por mol para los principales enlaces. Ahí veis una tabla que ofrece algunos de estos valores que pueden diferir según el texto que consultes. Por ejemplo, la energía de enlace para la molécula del metano sería 4 veces la entalpía del enlace carbono-hidrógeno, o sea que habría que multiplicar por 4, 414. La longitud de enlace es la distancia entre los núcleos de los átomos unidos mediante el enlace covalente. La técnica experimental que permite medir las longitudes de enlace es la difracción de rayos X. Las longitudes de enlace dependen del tamaño de los átomos enlazados. Sus valores tabulados son, en realidad, valores promedio, pues los átomos no permanecen fijos, sino que están vibrando, y además la longitud depende también de los otros átomos presentes en la molécula. Veremos brevemente la longitud en el caso de dobles y triples enlaces. En la tabla siguiente se ven las longitudes de los 3 tipos de enlace entre los enlaces de carbono y las diferencias de picómetros del enlace sencillo, doble y triple. Se observa que la longitud del enlace triple es menor que la del doble y esta menor que la del simple, es decir, el solapamiento lateral entre orbitales p para formar enlaces de tipo pi acorta la distancia entre los núcleos de carbono. No obstante, el triple enlace no es 3 veces más fuerte que el enlace simple, como se puede ver en la tabla de la página anterior. Esto es debido a que el enlace simple es un enlace sigma, más fuerte que el enlace tipo pi que hay en el doble y en el triple enlace. El ángulo de enlace es el ángulo hipotético entre el núcleo del átomo central y los núcleos de los átomos que se enlazan con él. Este parámetro ya ha sido analizado en el tema al tratar la geometría molecular. La polaridad del enlace y de la molécula. La polaridad del enlace viene determinada por la electronegatividad de los elementos que intervienen en el enlace. Los casos posibles son 2. El enlace es apolar cuando los 2 átomos que forman el enlace tienen la misma electronegatividad. En este enlace, los electrones son compartidos por igual por los 2 átomos y la densidad electrónica es simétrica respecto a los 2 núcleos. Enlace polar. Los 2 átomos que forman el enlace tienen diferente electronegatividad. El enlace es más polar cuanto mayor sea esta diferencia. El átomo más electronegativo desplaza hacia él la carga electrónica compartida. En la imagen se representa la distribución de las nubes electrónicas en el caso A de un enlace covalente apolar, la molécula de hidrógeno, por ejemplo. En el caso B, un enlace covalente polar, el cloruro de hidrógeno, por ejemplo. Y en el caso C, un enlace iónico, el cloruro de sodio. El enlace polar se podría considerar intermedio entre el puramente iónico y el puramente covalente. La figura de la siguiente muestra una gráfica
de variación del carácter iónico del enlace covalente. Así, se considera un enlace como covalente cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos es inferior a la unidad. Cuando la diferencia de electronegatividad entre una y dos unidades, los enlaces se consideran covalentes con apreciable carácter iónico. Cuando la diferencia de electronegatividad es superior a 2, el enlace se considera iónico. El momento dipolar es una magnitud vectorial que permite cuantificar la polaridad de un enlace. El módulo del momento dipolar es el producto de la distancia que separa las dos cargas de igual magnitud y signo contrario por el valor absoluto de una de estas cargas, mu igual a Q por D. Su unidad es el debye, que son 3,34 por 10 a la menos 30 coulombios por metro. La dirección del momento dipolar es la que marca el enlace. El sentido del momento dipolar es el de la carga positiva hacia la negativa, como se ve en la imagen del clorometano. La polaridad molecular. Un enlace puede ser polar, pero la molécula que lo contiene puede ser apolar. La polaridad molecular viene determinada por la geometría molecular. Una molécula poliatómica está polarizada si tiene un momento dipolar resultante. El momento dipolar resultante de una molécula se determina a partir de la suma vectorial de los momentos dipolares de cada enlace. Por ejemplo, en el difluoruro de berilio, ambos enlaces son polares, pero al ser iguales y contrarios, el momento dipolar será cero. Lo mismo nos pasa en el trifluoruro de boro y en el metano. Pero en cambio en el agua, en el amoníaco o en el SO2 no ocurre lo mismo. Y serán por tanto sustancias polares. Pasamos ahora al enlace metálico. El enlace metálico se produce al unirse átomos de elementos metálicos entre sí. Las densidades de los metales son bastante elevadas por lo general, debido a que sus átomos se agrupan de forma muy cercana unos con otros, con lo que se producen estructuras muy compactas en formas de redes tridimensionales. Estas redes son principalmente de tres tipos: cúbica centrada en las caras, un índice de coordinación de 12, como el cobre, la plata, el oro, el platino, el mercurio; hexagonal compacta, con índice de coordinación de 12 también, berilio, magnesio, zinc, cadmio; y cúbica centrada en el cuerpo, con un índice de coordinación de 8, por ejemplo los metales alcalinos. Las sustancias metálicas tienen propiedades muy peculiares, como la gran conductividad eléctrica y el brillo metálico. Por ello se deduce que las características estructurales del enlace metálico deben ser completamente diferentes a las estudiadas hasta ahora. Los electrones implicados en él deben poseer gran libertad y facilidad de movimiento, aunque con pequeños aportes energéticos. Por tanto, los elementos unidos por este enlace deberán reunir estas condiciones: baja energía de ionización, para que los electrones puedan liberarse de los átomos fácilmente, y orbitales de valencia vacíos, para que los electrones puedan moverse con facilidad. Ambas condiciones implican necesariamente conductividad. Las propiedades generales de los metales son: su estado natural, aunque en general todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio; sus puntos de fusión y ebullición varían notablemente. Por ejemplo, el galio funde a 29 grados centígrados y el wolframio a 3.380 grados centígrados. La conductividad. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, lo que sugiere una estructura con electrones muy libres con gran facilidad de movimiento. El brillo metálico. Los metales con sus superficies pulidas no absorben prácticamente nada de la luz que incide sobre ellas, sino que la reflejan, de ahí su color plateado, aunque existen unos pocos que sí absorben alguna radiación, por lo que reflejan el color complementario al que han absorbido.
La ductibilidad y maleabilidad. Se pueden estirar en hilos o formar láminas, lo que no ocurre con los sólidos no metálicos. La emisión de electrones. Pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor, el efecto termoiónico, o en forma de luz, el efecto fotoeléctrico. Pasamos al último punto, que son las fuerzas intermoleculares. Los enlaces estudiados hasta ahora son intramoleculares por producirse en el interior de las moléculas, pero también existen interacciones entre las moléculas, por lo que se llaman fuerzas intermoleculares. Como su rango energético es inferior a 40 kilojulios por mol, por lo general no se considera propiamente que existan enlaces, sino solo fuerzas de atracción. Se trata de fuerzas que se producen entre moléculas y que afectan a sus propiedades físico-químicas. Los enlaces intermoleculares se dan entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares se dan solo entre moléculas de compuestos covalentes. Se trata más bien de fuerzas de atracción entre ellas. Los enlaces intramoleculares son los que hemos visto hasta ahora, los que unen los átomos para formar los compuestos. Básicamente, las fuerzas intermoleculares son interacciones dipolo-dipolo y existen dos tipos, enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver los enlaces de hidrógeno. También se les llama puente de hidrógeno y se produce entre aquellas moléculas que contienen un enlace entre el hidrógeno y un átomo muy electronegativo y pequeño, el flúor, oxígeno o nitrógeno. En estos casos, el elemento unido al hidrógeno atrae gran parte de la carga del enlace que los mantiene unidos, dejando una fuerte densidad de carga positiva sobre el hidrógeno y negativa sobre sí mismo, lo que posibilita que las moléculas puedan unirse entre sí por atracción electrostática, que, sin ser muy grande, al menos sí que es apreciable. La energía de los enlaces intramoleculares puede oscilar entre 125 y 1100 kilojulios por mol, mientras que los enlaces por puentes de hidrógeno lo hacen entre los 8 y 40 kilojulios por mol, por lo que se les considera tan solo como asociaciones intermoleculares y no como enlaces propiamente dichos, como ya hemos dicho antes. Los compuestos que experimentan estas interacciones presentan como principal anomalía los relativamente altos valores de sus puntos de fusión y ebullición y por tanto su estado físico a temperatura ambiente. Es ahí la estructura de puentes de hidrógeno del agua. Como acabo de decir, un ejemplo característico es el del agua. Sabido que los puntos de fusión y ebullición de las sustancias disminuyen al hacerlo la masa molecular, pues es preciso comunicarles menos energía para que cambien de estado. Si nos fijamos en los puntos de ebullición de los compuestos que forman los anfígenos con el hidrógeno, el H2TE tiene un punto de ebullición de menos 1,8, el seleniuro de hidrógeno menos 42,8 y el sulfuro de hidrógeno menos 59,6. En cambio el agua 100 grados centígrados. Observamos que lo dicho anteriormente se cumple para todos excepto para el agua, que aunque tiene la menor masa molecular, tiene la mayor temperatura de ebullición. Esto solo es explicable por la energía adicional que es preciso comunicar a las moléculas de agua para romper sus fuertes asociaciones electrostáticas intermoleculares de puentes de hidrógeno, a fin de hacerlas pasar al estado gaseoso. Lo mismo se observa para los puntos de fusión. También existen enlaces de este tipo en compuestos orgánicos como los alcoholes, los fenoles, los ácidos, las aminas y las amidas. Algunas macromoléculas, como las proteínas o los ácidos nucleicos, también presentan puentes de hidrógeno. En particular, en el ADN, los enlaces de este tipo son lo suficientemente fuertes como para mantener las dos cadenas unidas formando la característica doble hélice del ADN. Las propiedades de las sustancias. En la siguiente tabla resumimos para su comparación las distintas sustancias estudiadas y sus propiedades.
Vemos pues los sólidos iónicos, los sólidos covalentes moleculares, los covalentes atómicos y los metales. Vemos las partículas que los forman, el tipo de enlace que tienen, la dureza, el estado físico a temperatura ambiente, etc. Podéis ahí ver resumidos todas las propiedades. Bien, pues este ha sido el vídeo del tema 3 de Química de segundo bachillerato, en el que hemos hablado de la teoría del enlace químico. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.